Bueno, bienvenidos chicos. Estamos aquí de vuelta, reunidos. Vamos a continuar con las clases en video. Vamos a hablar en esta ocasión del problema de la clasificación de textos y por qué es un problema y por qué nos interesa. Clasificar los textos es una preocupación. Clasificar todo es una preocupación del conocimiento humano. Entendemos que nuestra memoria funciona agrupando los conceptos en categorías más grandes que nos permiten adelantarnos de alguna manera o tener ciertas expectativas sobre lo que vamos a encontrar en esos grupos. Entonces, cuando nosotros podemos decir, bueno, esto pertenece a tal categoría o esto tiene tal característica, entonces yo puedo esperar ciertas cosas de su comportamiento y de alguna manera me permite interactuar con eso. Por ejemplo, sabemos que los animales domésticos, ¿sí?, son una categoría y ahí metemos animales como los perros, los gatos, algún ave, pero no metemos un cocodrilo porque no cumple con una de las características que probablemente sea no lastimar o no ser agresivo con los humanos. Entonces ahí no podemos meter un cocodrilo porque no funcionaría. Bueno, de la misma manera, clasificar textos nos permite a nosotros ayudar a entender, a identificar y a comprender mejor los textos y también a producir mejor los textos, porque si sabemos que lo que estamos por escribir corresponde a tal categoría, es esperable que tenga tales notas y no otras. Y de esa manera nosotros nos anticipamos a las formas y a los contenidos. Nosotros, a partir de un tema, podemos deducir si la mejor manera de desarrollar ese tema sea con determinado tipo textual que con otro. Y una gran distinción que hacemos en los textos, principalmente en los textos escritos, voy a hablar más que nada de textos escritos en este video, pero también se aplica a otros textos. Una de las grandes distinciones que tenemos que hacer es entre textos ficcionales y textos no ficcionales. Eh, ¿Cómo reconocemos un texto ficcional? Un texto que pertenece a lo que llamamos normalmente literatura. Bueno, porque apela al entretenimiento, busca eh, generar lo que se llama un placer estético, un goce, un disfrute. No vamos a obtener una información sobre la realidad, o no es el primer objetivo de ese texto informar sobre la realidad. Sí funciona para alumnos que estudian historia, conocer la literatura de la época, ayuda mucho a entender cómo se pensaban o cómo se entendían muchos temas, o muchas ideas o conceptos más abstractos en aquella época. Pero para acá las ciencias duras, que normalmente no se trabaja con textos, un texto literario es un texto que busca entretener o divertir, y sobre todo donde no se busca contar la realidad, sino que se busca contar una ficción, algo que puede parecerse a la realidad, pero que no necesariamente es real. Por muy parecido que sea, el objetivo de la persona que escribe ese texto no es eh, comunicar la realidad, sino realizar un entretenimiento, vamos a decirlo así. Estos textos literarios se agrupan en tres géneros clásicos: el género épico, el lírico y el dramático, por las formas de clasificar la poesía que había ya en Roma hace 2000 años, que da lugar a los contemporáneos géneros narrativos, líricos y teatrales. No vamos a entrar mucho en esa distinción, hablaremos un poco de la narrativa más adelante, pero es la gran clasificación que se hizo de los textos literarios en la antigüedad. Y es importante distinguir estos textos, los cuentos, las poesías y el teatro, de los textos no ficcionales o textos que llamamos de circulación social. Van a encontrar mucho que en los diseños curriculares se habla sobre todo de textos de circulación social, que revisten otra complejidad y que tienen una clasificación mucho más compleja,
exquisita, con otra dinámica que la clasificación clásica. ¿Qué es un género discursivo? ¿Cómo podemos empezar a clasificar estos textos? Hay un autor, Mikhail Bakhtin, que dice que todos los textos humanos tienden a agruparse en tipos relativamente estables de enunciado y que se elaboran en cada esfera de uso de la lengua. ¿Qué significa esto? Que las comunidades humanas, en la medida que utilizan la lengua, normalmente para realizar determinadas cosas tienden a utilizar ciertos tipos más o menos estables de formas de comunicación. Pensemos en una carta. Un poco anacrónico, pero todavía pervive. Las comunidades humanas, cuando una persona necesita comunicarse con otra, normalmente en la antigüedad escribía una carta. La persona que viviera lejos, no un diálogo cara a cara, también podría ser. La carta tiene ciertas características y ciertas notas que más o menos se han ido replicando y que todavía se conservan de alguna manera hoy en el correo electrónico, que muchas veces por ahí confunde y muchos no saben cuál es la manera correcta de escribir un email porque no saben si conservar las mismas formalidades de una carta o no. ¿Qué tiene una carta? Normalmente tiene el lugar desde donde se envía, la fecha en la que se envía la carta, un saludo inicial, el cuerpo de la carta, una despedida y la firma del autor. ¿Qué pasa? Que con un correo electrónico hay cosas que tienen que ver con el lugar, la fecha de emisión, la firma del autor, que ya están implícitos, ya forman parte del mecanismo del correo electrónico. Uno ya sabe quién lo envía, desde dónde lo envía, a qué hora lo envía. Entonces esas cosas no deberían estar. El tema es si conservar o no los saludos iniciales y de despedida, que eso genera correos electrónicos muy graciosos. Bueno, Bakhtin dice que estos géneros discursivos se los clasifica él en géneros primarios, que tienen que ver con la comunicación más básica de entre dos personas, como el diálogo cara a cara. Dice que en un diálogo es una cosa más instintiva, no requiere tanta elaboración, surge en la medida en la que se va elaborando. Y otros géneros secundarios que son más complejos, normalmente ya son géneros, normalmente son escritos, hay géneros primarios escritos también y hay géneros secundarios orales también. Pero los géneros secundarios son más complejos y surgen en situaciones más organizadas o que requieren más tiempo y que en realidad tienden a agrupar muchos de esos géneros primarios. En una novela, por ejemplo, articula muchos géneros primarios, articula diálogos, descripciones, narraciones, que forman parte de los géneros primarios. Esta primera distinción en realidad nos interesa por esto, porque son tipos estables. Nosotros lo que estamos tratando de buscar son regularidades en las formas de construir los discursos. Entonces, ante una pila enorme de texto, yo tengo que tratar de poder encontrar regularidades para tratar de ver, bueno, cómo me aproximo a esos textos o qué estrategias puedo utilizar yo que sean mejores o no. Justamente Van Dijk habla de estrategias para la comprensión de texto y una de esas estrategias son las estrategias superestructurales, que tienen que ver con poder reconocer esos esquemas abstractos que están en el texto. A mí me gusta pensar la superestructura como el esqueleto de un texto, o la analogía con un edificio. Si yo tengo un edificio muy grande, yo normalmente voy a tener algunos elementos de su estructura que son fundamentales para que el edificio se sostenga en pie, como algunas vigas y algunas columnas que le van a dar la estructura más profunda, más íntima a ese edificio. Eso para Van Dijk sería la macroestructura, lo que nosotros ya conocemos como el tema central del texto. Sobre esos pilares, bueno, vamos a ver qué forma le damos a ese edificio. Podemos tener esos mismos pilares y darle forma de iglesia o de supermercado, por ejemplo. Esas variedades estructurales son lo que vamos a llamar la superestructura. Un esquema abstracto, ¿sí?,
que va muy de la mano de la macroestructura del tema central, un poco algo que dije anteriormente. El tema siempre define cómo yo voy a exponer ese tema. Y estos esquemas abstractos tienen distintas maneras de combinarse. Digo, no siempre. ¿Vieron estas historias que empiezan por el final, que empiezan contando el final y después vuelven al principio? Bueno, pero sí hay un principio, un medio y un final. El orden puede cambiarse, pero de alguna manera uno ya genera estas convenciones estructurales y uno dice, bueno, esto debe ser una narración o esto debe ser una argumentación. Fandey dice que reconoce estas 5 superestructuras no como las únicas, sino que dice que son las que más se habían estudiado en el momento de desarrollar estas ideas, que son estructuras narrativas, argumentativas, la científica, que tiene una vastísima y amplia literatura relacionada, eso lo veremos más adelante cuando veamos el texto expositivo, la institucional, que tiene que ver con estos documentos generados dentro de ciertos marcos institucionales, de ciertas comunidades humanas asentadas de maneras de instituciones, y en la superestructura conversacional, con sus turnos, con los intercambios. Bien. Pero la que normalmente uno conoce, uno presenta, o la que se suele enseñar en el secundario también, es la diferencia de estructuras o la clasificación que propone Jean-Michel Adam de secuencias textuales. Y él dice que son estructuras jerárquicas que pueden descomponerse en partes relacionadas entre sí con el todo. Esta idea de estructura jerárquica significa que hay una estructura principal de la cual dependen otras estructuras secundarias. Y él va a hablar de secuencias que son dominantes. Digo, bueno, en un cuento yo puedo tener la secuencia dominante, va a ser una secuencia narrativa, pero no significa que en el medio no puede intercalar secuencias descriptivas o secuencias dialogales. ¿Sí? Por eso ella habla de una secuencia dominante y de secuencias insertadas, que son pequeñas porciones de un texto, dentro de las cuales aparece una secuencia distinta de la principal. No significa que un cuento se convierta en un diálogo porque tenga una secuencia insertada dialogal. Significa que sigue conservando. Si yo lo veo grande, voy a ver la estructura narrativa y en el medio voy a ver, bueno, acá se colgó un diálogo, acá hay una descripción, pero son segmentos, no es la totalidad del texto. Y es necesario para la comprensión, ya lo vamos a ver más adelante, poder hacer esa diferencia entre secuencia dominante y secuencias insertadas. Y él va a proponer estas 5, que son con las cuales nosotros vamos a trabajar, en secuencias descriptiva, narrativa, explicativa, argumentativa y dialogal. De cada una de ellas iremos hablando a medida que las vayamos desarrollando, pero para que las conozcan son estas las que manejamos. Les voy a proponer entonces una serie de convenciones, y esto es interno y es propio de este espacio curricular y puede que tenga discrepancias o disonancias con algunos de los autores que he mencionado, pero es una manera operativa de trabajar, ¿sí? Es una terminología operativa. Eso significa que cuando ustedes vean esta palabra, traten de saber a qué concepto estamos aludiendo, y es una manera de comunicarnos mejor entre nosotros. Vamos a llamar a superestructura como un equivalente a la secuencia textual. No son lo mismo, ¿sí? No son. Cuando Fandey habla de superestructura, no está hablando de las secuencias de Adam, está hablando de ciertos tipos y hay algunas similitudes, pero no es el mismo concepto. Nosotros sí lo vamos a emplear casi como sinónimo. Si yo les pregunto por la superestructura de un texto, yo les estoy preguntando por la secuencia dominante en el texto, ¿sí? ¿Cuál es la superestructura del texto? Esto es un texto expositivo o esto es un texto argumentativo, ¿sí? Y vamos a emplear el concepto de tipo de texto para la clasificación más o menos espontánea que hacemos como hablantes de una lengua. Y lo que Bakhtin diría es un género discursivo. ¿Qué tipo de texto? Esto es
puede ser un tipo de texto expositivo, y ya lo vamos a ver cuando veamos cada uno. Pero dentro de los textos expositivos yo puedo encontrar un texto de divulgación, un texto científico, puedo encontrar una nota, un reportaje en un diario, puedo encontrar un capítulo de un manual de estudio, puedo encontrar algún texto que utilicen algún apunte de cátedra, por ejemplo, o incluso sus propios apuntes pueden estar estructurados como textos expositivos. Entonces, el tipo de texto sería esa clasificación espontánea que nosotros hacemos. Y cuando preguntemos por las partes de la superestructura, ahí sí vamos a estar haciendo referencia a este concepto de Faraday de los elementos propios de cada secuencia. Yo voy a, por ejemplo, para los textos narrativos uno reconoce esta secuencia de introducción, nudo y desenlace, esa que nos enseñan desde la primaria. Bien, ya vamos a ver que no utilizamos esa misma secuencia, pero siempre estos tres elementos básicos son importantes reconocerlos y tenernos a la mano porque nos ayudan a pensar rápido en cómo clasificar un texto. En una narración, yo normalmente tengo una introducción donde se me presentan los personajes, el tiempo y el lugar, un nudo, un conflicto central y el desenlace de ese conflicto central en un orden cronológico. En una explicación yo tengo una presentación de un tema, el desarrollo de ese tema y la conclusión, que normalmente sintetiza lo que desarrollé en la explicación. Y en una argumentación yo voy a encontrar tesis, que es la postura del autor, los argumentos con los que se defiende esa postura y una conclusión a la que llega el autor de ese texto. Esto no es exacto de vuelta, es la manera más básica de clasificarlo, pero nos permite pensar de esa manera en una aproximación a los textos. Muy relacionado con esto está el concepto de comunidades y géneros discursivos. Los seres humanos nos agrupamos en comunidades, voluntario o involuntariamente, y formamos parte de distintas comunidades cuando interactuamos entre nosotros y perseguimos algún fin en común. En este momento, nosotros estamos formando parte de una comunidad educativa, pero quizás haya alguien viendo este video que no pertenezca al instituto, que no sea una persona de esta comunidad, y por lo tanto esta persona puede pertenecer a otra comunidad, no sé, a la comunidad de youtubers, por ejemplo. Cada grupo humano organizado tiene necesidades, son formas de establecer la comunicación distinta. En la comunidad educativa nosotros tenemos muchas maneras de comunicar. El docente se comunica con los alumnos normalmente a través de las clases o de las consultas, ¿sí? Los docentes nos comunicamos con los directivos a través de las notas y a través de otros documentos que forman parte de la vida institucional, como el libro de temas, como las planificaciones anuales, como los programas de contenidos, ¿sí? Que también sirven para comunicarse entre los directivos y los supervisores y así. Ante la necesidad de comunicarnos, nosotros vamos creando ciertas soluciones específicas que encontramos más eficaces para llevar a cabo un problema. Por ejemplo, existe el problema de cómo yo hago saber a todo el mundo de qué se trata esta materia. Bueno, la solución que en la comunidad educativa encontró a ese problema, que es un problema comunicativo, para organizar, para volverlo rutina y eventualmente se vuelve obligatorio, es la planificación anual. La planificación es un documento, lo deben estar trabajando en didáctica, y si no ya lo van a trabajar, que resuelve un problema comunicativo concreto, ¿sí? Que es cómo comunicar los contenidos de una materia. Bien. ¿Qué discursos educativos maneja nuestra comunidad? Tenemos la clase, y la clase reviste un montón de subtipos de textos. Está la clase magistral,
que es la exposición cuando el docente, normalmente cuando son auditorios de muchos alumnos, mucha gente, se suele ver más en los niveles superiores, es el docente que habla solo durante, no sé, 40 minutos sobre un tema. Eso es una clase magistral. Se llama así. Puede ser una clase formato taller. Normalmente en los talleres se pone el acento en la producción de los alumnos. Puede ser una clase práctica, donde el docente va proponiendo distintos ejercicios y los alumnos lo van resolviendo. Hay otros tipos discursivos, los libros de temas, ¿sí? Son una forma en la cual uno soluciona la comunicación de, bueno, qué hice hoy en la clase, la planificación de la que ya hablé. Los actos escolares también son una forma, un género discursivo dentro, o un tipo de texto dentro de la comunidad educativa. Los proyectos de viaje, hay notas normalmente, o de los docentes con los directivos, notas para solicitar licencias o para comunicar algo, algún cambio administrativo. Bien. Bueno, hago esta introducción, me parece importante y necesaria porque, bueno, un poco para darles un contexto a ciertos conceptos que vamos a ir trabajando ahora y un poco para introducir estas 3 unidades. Nosotros vamos a trabajar ahora con la narración, con la explicación y con la argumentación. Entonces un poco para entender de dónde surge esta distinción, que no es un capricho, no es arbitraria en el sentido de que, bueno, de que es convencional, de que no la inventé yo, sino que se dio por eh, la evolución de la comunicación humana, y para que les sirva como marco para entender algunos conceptos que vamos a ir trabajando luego. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.